Buenos días, mi nombre es Thierry Blanco y soy estudiante de Administración de Empresas y estoy realizando la actividad del video de estadística para la explicación del ejercicio número 2. Bueno, yo aquí ya tengo el ejercicio número 2. Como pueden observar, el examen Thierry Blanco, el ejercicio número 2, elaborado en mi Canaima. Entonces, primero procedí a colocar los 200 datos de los atletas colocados. Aquí se observan que ya están ordenados, pero ellos no estaban ordenados, ¿verdad? Entonces se colocaron en las celdas y fui a utilizar la opción ordenar. Con la opción ordenar tengo todos los datos ordenados, que es algo indispensable a la hora de hacer cualquier análisis estadístico. Después de tener los datos ordenados, entonces de una vez ya conocemos cuál es el valor menor y el valor mayor, en este caso. Entonces, con estos dos datos podemos entonces obtener lo que se denomina la amplitud y el número de clase. Nosotros podemos observar aquí, ¿verdad? La amplitud nos da el valor de 1227. Cuando nos colocamos en la celda, ahí está la fórmula. La fórmula nos indica que es J20A1, que representa el valor mayor menos el valor menor. 1401 menos 174 nos da 1227 de amplitud. El número de clase lo obtenemos a través de la fórmula de Stuttgart, que nos indica que es 1 más 3,322 por el logaritmo de n, que en este caso sería 200. Nos colocamos en la celda y ahí se observa cómo se utilizó la fórmula de Stuttgart para calcularlo inmediatamente. Con estos dos valores podemos obtener entonces el intervalo de clase. El intervalo de clase los colocamos en la celda y no es más que la división entre la amplitud, que sería la celda B22, y el número de clase que en la celda E22. Eso nos da un valor de 1,41.94. Lo trabajamos entonces con un valor de 142 aproximadamente. Ya con esto, al tener el intervalo de clase, podemos entonces desarrollar nuestra tabla de frecuencia. Aquí la tenemos, ¿verdad? Redondeando a ese 8,64, lo trabajamos entonces con 9, lo redondeamos a 9, entonces tenemos 9 intervalos, 9 tipos, número de clase, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que están los 9 números de clase. En los intervalos lo tenemos el valor menor y el valor mayor, o límite inferior, el límite superior de cada uno de los intervalos, que se obtienen entonces partiendo del menor, sumándole 142. Si nos colocamos en la celda, observamos cómo se hizo la fórmula, ¿verdad? Y entonces al bajar esta celda hacia abajo, todas las demás celdas copian la fórmula. Es decir, si yo cambio este valor aquí, automáticamente todos estos cambian. La frecuencia la obtenemos entonces contando los valores que hay entre esos rangos de, por lo menos en este caso, 174 límite inferior y 316 nos da 111, y así hacemos progresivamente. Ya para calcular la frecuencia acumulada, entonces usamos nuestra fórmula, ¿verdad? Repetimos ese valor y ya los otros sería sumándose este con este, ¿verdad? Se ve cómo se hizo la fórmula y automáticamente lo hace. La frecuencia relativa, ¿verdad? Que no es más que este valor dividido entre el número total de la población, que en nuestro caso es 200. Se toma hacia abajo y se repite la fórmula. La frecuencia acumulada relativa, igualmente el valor de la frecuencia acumulada entre el valor de n, que sería 200, y esto yo lo calculo, aunque no lo solicitaban, que es para multiplicarlo por 100, porque a la hora de responder las preguntas, iba a poder dar una respuesta más expedita. Llegamos ahora entonces a la hora de las preguntas. Cuando observamos aquí,
Entonces, ¿qué número? El porcentaje de atletas que recorrieron más de 610 metros. Entonces nos ubicamos aquí. Entonces, más de 610, estamos hablando de esta categoría, de este intervalo. Es decir, serían todos los que están aquí, el porcentaje de atletas que recorrieron más de 610 metros. Entonces, vendrían a ser, nos vamos entonces a la resta entre del porcentaje, nos daría entonces 100 menos el 76%, ¿verdad? Que ya lo tenemos calculado aquí previamente, lo que nos da la respuesta de 24%. Segunda pregunta, cantidad de atletas que recorrieron entre 310 y 880. Tenemos ubicado 310, estamos hablando de aquí, de la primera clase, hasta 880 que estaríamos ubicado aquí, en la quinta clase. Por lo tanto, si nos vamos a la frecuencia acumulada, ¿verdad? Vendría siendo 179. Entonces la frecuencia acumulada de una vez nos responde esa pregunta. La tercera pregunta sería cantidad de porcentaje de atletas que recorrieron desde 310 metros hasta 1000 metros. De igual forma, si nos vamos a la cantidad de 310, estamos ubicados aquí y 1000 metros estaremos ubicados aquí. Entonces, de igual forma, la frecuencia acumulada nos responde esa pregunta. Y el porcentaje, por supuesto, sería entonces el que está aquí, en la misma fila, 94.5. Y por último, la cantidad de porcentaje de atletas que recorrieron menos de 880 metros. Entonces, si son menos 880, estamos hablando de aquí hacia atrás. Entonces, vendrían a ser todos estos que están acá. Estos fueron si se acumularon 179 hasta aquí, entonces ellos son los atletas que recorrieron menos 880 metros. Y de igual forma, el porcentaje serían los que están en esta fila. Ya para culminar, nos solicitan también lo que es el análisis gráfico, una herramienta o un recurso que es muy importante para el análisis estadístico porque visualmente muchas veces nos da respuesta nos permite responder o poder afirmar o dar una conclusión solamente al observar la gráfica. Entonces, aquí en el mismo ejercicio se hizo la pestaña de las gráficas, ¿verdad? Y aquí las tenemos. Tenemos el histograma de la frecuencia, ¿verdad? El histograma de la frecuencia relativa y el histograma de la frecuencia acumulada. Y tenemos los polígonos de frecuencia el polígono de frecuencia valga la redundancia, y el polígono de frecuencia de la frecuencia acumulada. Y esto es todo lo referido a mi ejercicio número 2. Espero sea de su agrado.